TikTok podrían explicar su alto nivel de adicción en niños y adolescentes? Bueno, gracias igual a ustedes por el espacio, Sofía, espero que les vaya muy bien en la tesis. Y qué bueno que tienen como estas instancias para que otros profesionales también los ayuden en este tipo de, como de orientación, y aunque parecen a veces como temas no tan importantes, realmente son bastante importantes, y por los cambios como tan graduales y los cambios como tan rápidos que va teniendo la sociedad, sobre todo en épocas o etapas de la adolescencia que oscilan entre los 12 a los 18 años, son etapas súper importantes del desarrollo y que actualmente eh, hay muchas condiciones externas que influyen en ese proceso de crecimiento. Entonces, yo también me presento, me llamo Gladys Torres, soy psicóloga, revalidada de la Universidad de Chile, me dedico al área organizacional y al área clínica desde hace aproximadamente unos 6 años. Y con respecto a tu pregunta, mira, TikTok como plataforma, ¿verdad? Ofrece, discúlpame que dejé eso allí, TikTok como plataforma te ofrece una experiencia altamente estimulante. ¿Por qué estimulante? Porque en este sentido, gracias a esa inteligencia artificial con la que cuenta TikTok, va a optimizar el algoritmo con respecto a las preferencias personales que tenga cada usuario que consume esta plataforma. ¿Qué pasa con ello? Que con niños, ¿verdad? O adolescentes en este caso, que están en esas etapas de exploración, de crecimiento, en búsqueda de aquello que también integra su autoconcepto, de también conocerse. eh, Obviamente la aplicación va a mostrar de esas cosas, de las que buscas, de las que más escroleas, que es como le llaman como a este movimiento de estar buscando y cambiando, y que adicional a eso, cuando estás adolescente, tú buscas como cosas rápidas, ¿me entiendes? De comprender. No pasa en todos los adolescentes, pero si quieres como respuestas inmediatas, TikTok te da una respuesta inmediata, porque te da contenido breve. Y en este contenido breve influyen varias cosas, que es un contenido pequeño en cuanto al tiempo de inversión de tu parte, porque lo ves y puede durar 10, 5, 10, 15, tal vez un minuto, pero generalmente el contenido más corto se vuelve un poco más atractivo. Visualmente es atractivo para ti, valga la redundancia, y es porque estás buscando de aquello que te gusta, y viene emocionalmente cargado, porque tú vas a decir, ay, parece que la aplicación me conociera, pero realmente es porque está programada para justamente mostrarte lo que tú quieres. Entonces, ¿qué pasa con ello? Que empiezas con el escroleo constante para ver, y se activa la gratificación inmediata. Y esto genera, ¿verdad?, una activación constante de lo que es el sistema de recompensa en nuestro cerebro, y eso, en este caso, por ser como contenido que se consume tan rápido, facilita la activación de patrones adictivos, en este caso. Y sobre todo en cerebros que están en desarrollo, que en este caso serían tanto niños como adolescentes. Sí, hablando del sistema de recompensa, que lo iba a tocar más adelante, pero justo coincidió todo. Si por eso este fenómeno es tan fuerte, porque es inmediato, es rápido, busca lo que quiere, en este caso el usuario. Pero como tú dijiste, eh, ¿por qué el diseño de TikTok logra activar, quizás como en conceptos, con tanta efectividad los sistemas de recompensa del cerebro? O sea, ¿qué implicancias tienen en el desarrollo emocional o cognitivo de esto? ¿Qué podría repercutir? Claro, mira, el consumo del TikTok principalmente es el consumo de videos breves, porque es lo que más vemos. Si bien el TikTok cuenta con fotos,
el mayor consumo es de videos y sobre todo videos breves, porque se está buscando una respuesta inmediata. ¿Qué pasa con esto? Que entonces empezamos a entrenar a nuestro cerebro eh, con el fin de que busque estímulos rápidos y estímulos variados. ¿Qué pasa? Que en el TikTok tú vas a ver estímulos que van desde eh, audiovisuales de inteligencia artificial, como de la vida real, como de cosas que puede que estén sucediendo o cosas mezcladas. Y eh, al final, el ser un formato como tan breve y en cerebros que están en pleno desarrollo, empieza a dificultar un poco lo que es la atención sostenida y también la tolerancia a ser un poco más, lo pudiese llamar yo como monótono, como más concentrado a una sola tarea y al fin y al cabo, ¿verdad? Todas las tareas o todas las actividades que empiecen eh, a requerir más esfuerzo cognitivo o un esfuerzo cognitivo más prolongado, es decir, tareas básicas como los pueden ser leer, tomar decisiones, solucionar problemas, por ejemplo, eh, empiezan a ser incómodas para los individuos. Y si bien un adolescente no va a tomar una decisión, obviamente, que pueda tomar un adulto, como por ejemplo, eh, tú que, voy a poner este ejemplo, tú que estás en una etapa donde estás haciendo una tesis de grado, evidentemente, aparte de buscarte profesionales que puedan orientarlos y ayudarlos, ustedes también buscan contenido bibliográfico, ustedes buscan contenido que esté plasmado en libros, que a ustedes les puedan decir, ya, esto en la teoría tiene que ver con lo que nos están explicando estos profesionales y que tenga sustento y base para su tesis. ¿Qué pasa? Que, y ahí empieza también la toma de decisiones. ¿Qué requiere esto? Esto también requiere tiempo, requiere eh, que tú te organices para que puedas también tomar una lectura, es decir, que tienes que tener atención sostenida para poder realizar esta actividad. Y esto empieza a deteriorarse, porque vas a preferir buscarte el video donde te dice, como esos de ahora. ¿Quieres bajar 10 kilos con solamente hacer estas tres cosas? Tienes, y tienes una respuesta en 10 segundos, pero va más allá, ¿me entiendes? Va mucho más allá de tener estas respuestas inmediatas. Y por eso los procesos de atención y concentración se ven afectados, porque ya no tenemos la tolerancia a la investigación, no tenemos la tolerancia a leer, sino que queremos todo para allá. Sí, como tú me dices, está todo tan conectado, o sea, de lo rápido, de lo inmediato, del algoritmo, pasa la consecuencia de la información sostenida, el pensamiento crítico, cuesta que empiece a razonar la persona o decir, eh, ¿cómo decirlo? Junte más palabras, y situaciones, porque todo lo ve tan rápido que le cuesta después formularlo. Sí, totalmente. O sea, tú me acabas de comentar esto, toma de decisiones, desarrollo, o sea, la información sostenida, pero en el proceso, o sea, ¿cómo influye ese contenido visual y rápido en el proceso de atención y concentración? ¿Te ha dado así como algún, más que un porcentaje así, de esta manera afecta la atención, repercutirá en esto, en el área de la concentración, la atención, tanto en escolares, universitarios, o también adultos jóvenes, porque igual se ve que el porcentaje de TikTok igual lo ocupan adultos jóvenes? Sí, de hecho lo ocupan muchos adultos jóvenes. ¿Y cómo afecta como este proceso directamente? Recuerda que nosotros como personas, ¿verdad? O como seres humanos, tenemos un, tenemos varias fases que nos componen. Y dentro de esas fases que nos componen, lo que más afecta en las redes sociales, bueno, en este caso el TikTok, es de consumo rápido, de consumo también, y sobre todo de consumo rápido, afecta dos áreas importantes, que serían
el área emocional y también nos afecta a nivel cognitivo. ¿Qué sucede con esto? Que en cerebros que están en desarrollo, es decir, de niños, de adolescentes, donde estás en estas etapas de exploración, de autoconocimiento, de saber quién eres tú, qué te gusta, qué te caracteriza como persona, qué habilidades estás descubriendo que tienes, en donde está todo ese componente que va haciendo tu autoconcepto, ¿verdad? Eh, Se empieza a ver un afectado y distorsionado, sobre todo porque el ver este tipo de contenidos también a veces va fuera de la realidad de vida que pueda tener cada persona. Entonces, dependiendo de lo que de repente tú proyectes como adolescente, uno cuando está niño y adolescente tiene ilusiones y tiene mucha imaginación, una imaginación tan activa que a veces de adultos nos merma un poco, por el mismo tema de que nos centramos más al trabajo, a la rutina, al día a día, porque empiezas a tener otro tipo de responsabilidades que no tienes, que van ajustadas a tu edad. ¿Y qué pasa? Que a nivel emocional estás en un proceso de construcción, de autoconocimiento, y el ver cosas que de repente no van en cuanto a tu contexto socioemocional, a tu contexto de familia, eso empieza a generar ansiedad, por ejemplo, porque ves niños de tu edad que puedan tener algo, que pueden que estén haciendo algo, pero que tú en tu contexto y tu realidad no lo haces, y empiezas a tener como esas contradicciones de porque ahí sí, porque yo no, o sea, porque no se puede, y allí también entra mucho el papel o el rol que juegan los padres en cuanto a esto, porque esto también sucede porque no se mide la cantidad de horas que puedas estar frente a una pantalla. Y al no medir esas cantidades de horas, se empieza a distorsionar la realidad de la fantasía. Y con esto no quiero decir que todo, absolutamente todo lo que puedas ver en internet sea una fantasía. No quiero decir eso. Pero sí en una persona que está en esa construcción de personalidad, de saber quién es, sí se distorsiona bastante. Y esto puede generar, por ejemplo, ansiedad, a pesar de que sea un niño o un adolescente, puede generar baja autoestima, que también puede generar problemas para regular, en este caso, sus emociones, porque no entiende, no empieza a entender y empiezas a segregar tantos neurotransmisores, pero de emociones, que no es lo que debería estar segregando un niño a esa edad, es decir, de miedo, de frustración, de estrés, de ansiedad, que entonces empiezas a tener problemas para regular las emociones. ¿Y qué pasa? Que también empezamos a creer, o los niños o adolescentes empiezan a creer que necesitan la aprobación externa para todo lo que necesiten, para todo lo que vayan a hacer, cuando realmente no es así. O sea, sino que sí necesitas un permiso y en algunas cosas alguna aprobación de mamá o papá, evidentemente por tu edad, pero no para todo, sino que empiezas a cuestionarte. Después, cosas tan sencillas como un adolescente de 12 años elija su propia ropa, va a empezar a ser cuestionable para él porque me veo bien, no me veo bien, es lo que está ahora en las redes, es lo que no está, es lo que están usando en este país, esto es lo que no están utilizando y empieza a haber dificultades en esas cosas. Y de allí nos vamos también a lo que puede afectar a nivel cognitivo. ¿Qué pasa? Que va muy ligado, porque a nivel cognitivo tenemos falta de concentración, impulsividad, que era lo mismo que yo te decía, la regulación de las emociones, eh, e inclusive disminución, pudiese decir yo, que en cuanto a la memoria, a la memoria de trabajo, porque se vuelven niños un poco más flojos mentalmente. Son personas que ya no quieren retener la atención. Ya un niño que, por ejemplo,
no retenga la atención por 5 segundos, en su momento yo pudiese decirte, no, es un niño que después de hacerle exámenes psicológicos va a tener déficit de atención e hiperactividad o solamente déficit de atención. Pero también esto puede ser consecuencia de, por lo mismo que te decía, que esto es una red social de consumo rápido, donde tú obtienes respuestas rápidas. Tú andas buscando cualquier tipo de tema y lo vas a encontrar en videos rápidos, en videos que tienen frases y te dan una respuesta. ¿Y qué pasa con estos chiquillos? Que también se vuelven poco tolerantes a la frustración, porque en el momento de que le empiezan a decir a, que no a algo, en el momento en que se empiecen a dar cuenta que no va dentro de su entorno psicosocial y empiecen a ver las diferencias, van a empezar las contradicciones del por qué no puedo hacerlo yo, el por qué allí sí, eh, por qué mis papás son de esta manera, mira lo que veo yo acá, y es como la punta del iceberg donde empieza a afectar todo. Tu respuesta, Gladys, o sea, a uno le sorprende porque yo junto a mi compañero hemos leído una cantidad de documentos que se ve este fenómeno, pero verlo desde tu mirada profesional de psicóloga es súper grande, o sea, todo bailando y que la persona ve un contenido inmediato, se compara, se irrita, le da ansiedad, dice, ¿por qué tengo esto yo y no lo tiene por qué lo tiene esta persona? Que llegaste a un punto tan básico que la otra vez lo estábamos conversando junto a Leandro, de llego a mi closet, lo abro y tengo una frustración de por qué no quiero vestirme de esta forma y no tengo esa ropa, y algo tan básico que es, me quiero vestir para un día. O sea, a lo que llega este niño tan pequeño de una frustración tan grande que, o sea, es muy cliché esta palabra, pero es lo que dicen los papás de, imagínate cuando sea grande y cuando tenga toma de decisiones más grandes, pero imagínate si con una simple, no sé qué ponerme, por aprobación después social, porque quiero seguir un prototipo, o sea, es súper grande lo que provoca igual esto de inmediatez del algoritmo de TikTok. Sí, y allí vamos a lo que sucede un poco también de, por ejemplo, estos lives que hacen en TikTok, que hacen estos retos, que al final no son temas controlados y que son tan controversiales, porque vamos a lo mismo. Puede que suene como muy repetitivo, pero vamos a lo mismo, porque se hacen a veces muchos retos y porque la gente empieza, no, te doy esta recompensa, etcétera, porque necesitas aprobación y no nos damos cuenta del nivel en que vamos afectando el autoestima o nuestra autoestima, no nos damos cuenta eh, que se merma tanto que sí o sí lo necesitamos hacer. ¿Y qué pasa con eso de que te mando, eh, discúlpame que ahora no me acuerdo cuáles son los avatares que utilizan, pero utilizas estos avatares como para generar esas recompensas y te dices, ya, entonces ya puedo tener tantas monedas, puedo tener tanto de esto, y empiezas a querer más, querer más, querer más. Y como sabes que lo vas a ir obteniendo a través de lo que estas personas quieran que tú hagas, o que estas personas se sienten agradadas supuestamente por lo que estás haciendo, y al final no es eso, sino que los que están viendo en la parte de atrás también están buscando entretenimiento rápido, entretenimiento de algo que a lo mejor ellos no van a ser capaces de hacer, y por eso también a veces llegamos a puntos fatales en que no, tal persona en este reto hasta se quitó la vida, porque es lo que están buscando, recompensa rápida, y que al otro también le está generando satisfacción. Y no nos damos cuenta del daño sobre todo, insisto mucho en el tema de la autoestima y del autoconcepto, porque es algo que se ve tan mermado cuando eres adolescente, porque estás en la construcción de ello, y de repente el contradecirte porque no te gusta lo mismo que tu amiga, a ti sí, pero porque esto sí, porque esto no, no quiero que me critiquen, y que tienes que tener bases muy sólidas para que tú puedas como mantenerte firme en quién eres tú y en qué vas a ir desarrollando en la medida que pasen los años y te vuelvas adulto.
Sí, sí, algo muy complejo, todo el tema de la... Es una validación constante lo que quieren los jóvenes de todo, de hago esto y tendré algo a cambio, se van a sentir identificados conmigo, me van a seguir viendo. Y otra vez, un poco, pero para salir del tema, pero para encontrar el fenómeno, mi mamá dijo que fue a buscar a mi hermana al jardín y se pusieron a pelear dos niñas de colegio, pero de una manera tan problemática, tirándose el pelo y todo. Y mi mamá decía, me sorprende que todos estaban ahí haciendo como un círculo en este caso, y el niño grabando, subiéndolo al TikTok, porque ese niño lo que quiere, le da mientras más sea el morbo, la pelea, más va a ser el impacto que él va a tener y la aprobación en TikTok, porque todos van a llegar a ver eso y él se va a sentir esta como hormona que da de más likes, más comentarios, se va a sentir como en un Claro, círculo de aprobación. totalmente, Es totalmente. súper, súper complicado porque llegan a ese nivel, pierden el tema del cuidado, de sentirse bien con uno mismo, como que solo quieren llegar como a un nivel. Sí. Bueno, volviendo a las preguntas igual de la concentración, también cómo afecta TikTok en la capacidad de los jóvenes para comprender, o sea, para procesar información compleja. Me lo dijiste antes de la toma de atención, pero cómo esto va a afectar más también si el niño tiene la capacidad de 5 segundos, en este caso, de retener por lo que dura un Reels de TikTok. Cómo eso también afecta a la hora del colegio, de la universidad, de un libro que deban leer. ¿Cómo afectan esa información tan compleja? Em, bueno, empieza, como te decía anteriormente, empieza a afectar porque nos acostumbramos al consumo de información rápida. ¿Qué pasa? Que los adolescentes empiezan a mostrar, o bueno, o a demostrar dentro de su día a día, dentro del colegio, que se aburren frente a tareas que conllevan un esfuerzo cognitivo mayor. Entonces, ¿qué pasa? Que no es lo mismo que yo te busque un libro y leerlo, a que yo te busque tal vez imágenes, tal vez un podcast, tal vez un video, o sea, más interactivo. Y aquí también viene un reto, en este caso para los docentes, porque la manera de educar y de enseñar empieza a ser más distinta porque se lo exige la misma sociedad y el mismo entorno. Y te lo exige porque la idea es que estos niños se puedan seguir formando, obviamente seguir educando, seguir aprendiendo lo que tienen que aprender, pero que ahora lo tienen que hacer de manera más interactiva, porque si no, tú le pones a un niño un libro de la historia de Chile y seguramente, si es puro texto, este niño se va a aburrir. No pasa con todos, no pasa con todos, pero posiblemente se vaya a aburrir porque va a necesitar más interacción. Necesitas aprender o los docentes tienen que tener más ideas para mantener una atención sostenida. ¿Y cómo la mantienes? Siendo interactivo. Eso te obliga a ti a cambiar también un poco la forma de enseñar, a que ahora tienes que usar más imágenes, a que ahora tienes que usar videos, eh, cosas que no se solían utilizar tanto anteriormente. ¿Y qué pasa? Que cuando los mandas a hacer tal vez algún informe, alguna redacción, te empiezan a aburrir porque los niños necesitan distracción. Y hay cierta, por ejemplo, adicción a hacer esto que te mencionaba yo temprano, hacer o anteriormente, aceleres el escroleo, como el estar así, porque al final realmente no estás viendo nada, pero estás en el ya pasa, pasa, porque al final tú vas a tener una cantidad infinita de información y de contenido que nunca se va a acabar, pero estando en la escuela tú sabes qué contenido tú lo tienes que leer, terminar, aprendértelo y para poder llegar a una conclusión. Y ahí es donde empiezan las distracciones, y también, como te decía, se empieza a ver, es como poca tolerancia a un esfuerzo mental que sea
que mayor tiempo requerido. Entonces eso es lo que empezamos a ver. Y nos volvemos adultos, en la medida que van creciendo, nos volvemos adultos más flojos, eh, no lo quería decir así como tan directo, pero más inseguros, porque nos cuesta la toma de decisiones, eh, más desorientados, porque realmente tú puedes ver ahora muchos adolescentes que están saliendo de la media y que abundan para orientación vocacional porque no saben qué quieren, no saben qué quieren, no saben qué quieren estudiar, porque no hay eso que tal vez había antes de el investigar, por ejemplo, el buscar, el preguntarle a gente cercana, sino que todo me lo puede resolver la IA, todo me lo puede resolver tal vez ChatGPT, Gemini o el Cloud, por ejemplo, y TikTok o Instagram, pero yo busco respuestas por allí. Y así no son las cosas, si bien son herramientas que nos pueden ayudar, porque, y no te voy a decir, en TikTok tú puedes conseguir tal vez un centro médico, puedes conseguir a través de la publicidad artículos, etcétera, algo que necesites, sí, pero para ciertas cosas no consigues el tipo de respuesta que necesitas, porque mucho contenido es hecho en base también a la experiencia personal. Entonces tú me puedes decir a mí, no, es que sabes que, bueno, no sé, yo como adolescente de 18 años considero que hay que tomarse tal vez un año sabático porque así vas a tener una mejor posibilidad de tomar la decisión de qué quieres estudiar para tu vida y ser el profesional que quieres ser. Como otro te va a decir en base a su experiencia, no, sabes que salí de la media y enseguida empecé la universidad, etcétera, etcétera. Y eso pasa. Entonces tú empiezas a generar como esa confusión. Y ahí es donde vamos viendo los resultados. Y por ejemplo, esto de la media, te lo comento porque son personas cercanas a mí que ha sucedido esto. Y es increíble la cantidad de niños eh, que, por ejemplo, salieron hace poco de la media y que todavía no saben qué quieren o ni siquiera tienen algo que les pueda llamar la atención, sino que quieren es vivir cosas que ven en internet, cosas que ellos creen que es como el común del día a día de tal vez un niño de 18 años, que está en una fiesta, que sale, que tienen polola, que van al cine, y sí, eso puede formar parte de, pero no lo es todo. Entonces empezamos a creer que el mundo solamente se centra en 3, 4, 5 cosas, pero al final no es así. Y es donde empezamos a tener niños o adolescentes, en este caso, que van a empezar a pasar a una etapa de adulto joven con más problemas emocionales, con más problemas de salud mental. Posterior a los problemas de salud mental también van a empezar los problemas de salud física. Es donde empezamos a ver gente que necesita más atención, sobre todo desde el área de la salud mental y de la medicina. Sí, es que volvemos es como que retrocedemos y avanzamos porque todo está tan hilado, como te lo decía también anteriormente, de que todo lo ve tan rápido, quiere ese entorno, lo desea, que después vamos a lo que, como tú dijiste, que van a llegar los docentes, por eso los queremos también entrevistar y estamos en eso con Leandro, de que ahora van a tener que cambiar toda la manera de enseñanza, o sea, para que aprenda un niño va a tener que decir, hola, vamos a hacer un video y totalmente sacamos los libros, pero cuando él se enfrente al mundo exterior o se quiera trabajar en otro país, no le van a enseñar todo por video. Claro. Entonces ahí también vamos a volver a tener la frustración de que acá quizás las universidades, colegios van a cambiar su manera de aprendizaje y el niño le está enseñando casi con plumas para que logre entender en un periodo de 2 horas todo lo que va a aprender, le va a enseñar esa profesora, pero después va a venir la frustración de que se va a enfrentar a una prueba escrita, que sería en este caso la PAES en este minuto, y no se le van a poner la PAES de como, vea esta foto y dígame qué personaje histórico es. Claro. Sí, o lo otro también que te iba a preguntar es, ahora que lo estábamos viendo,
¿Tú notaste en tus pacientes o jóvenes un cambio, si también lo provocó la pandemia, periodo pre y post pandemia, de que se identificó más este fenómeno? Yo ¿O considero cómo, que sí. discúlpame, o cómo se identificó en qué patrones? Así como antes el niño era la comprensión, interacción, ahora es totalmente que le afectó el razonamiento post pandemia y el pensamiento crítico, ya no quiere razonar. ¿Cómo se fueron los patrones de cambio? Mira, yo te puedo decir que sí. Obviamente el tema de estar encerrados, que obviamente no estábamos acostumbrados, y el vernos obligados a como reestructurar nuestro día a día, nuestra rutina, pero desde 100% un lugar físico, en este caso era el hogar, empezar a mezclar todo eso, sobre todo en adolescentes, donde tal vez para los papás, no voy a decir que para todos, porque evidentemente no, el buscar tantas alternativas para una persona que tiene tanta energía en el día. No puedo comparar obviamente un adolescente de 18 con alguien de 30, 32, 35. Como te digo, cada quien dentro de sus etapas pues tiene sus niveles de responsabilidad. Eh, no era tan sencillo y se entiende perfectamente, pero ahí es donde viene el juego de poder utilizar las pantallas, tanto a nivel de televisión, tanto a nivel de tablet, del teléfono, donde tengamos acceso a internet, también utilizarlas a nuestro favor. No te voy a decir como que, ay, hubo un deterioro de que alguien, no sé, pasó a como a un deterioro cognitivo como tal. No te voy a decir que eso, o al menos en mi caso, no es lo que observé, ¿verdad? Pero sí hay ciertos patrones muy marcados como la falta de autorregulación emocional, la poca tolerancia a la frustración, la adicción a, eh, a la dopamina rápida, por ejemplo. ¿Qué otra cosa así importante? Mm, dificultades en la atención. Si tú te das cuenta, a veces uno sale a cenar y de repente está una familia y el adolescente o el niño que esté ahí está con audífonos, está en el teléfono, va comiendo. Entonces empiezas a ser un poco más aislado. La única manera de poder tener como comunicación contigo también empieza a ser como a través de la pantalla. O sea, no se pueden tener como conversaciones extensas, y me refiero a esto que no es como una conversación profunda, pero sí como una conversación cotidiana del día a día, cómo te fue en clases, qué hiciste, tienes tareas, tienes el uniforme sucio, tus zapatos, ordénalos, o sea, como conversaciones tan cotidianas, y eso es donde empieza a mermar. Y como te digo, aquí cumple un papel fundamental los papás, porque también depende de ti a una persona que está en desarrollo, en crecimiento y que lo estás educando. También depende de ti cuáles son los límites que existen en casa, cuáles son los límites que tú puedas establecer y de utilizar todas estas herramientas a tu favor, porque también las podemos utilizar a nuestro favor. Cuando digo límites, sí, hay que colocar límites porque no puedes pasar 8 horas en una red social consumiendo, consumiendo, consumiendo de todo. Es diferente a que tengas el permiso de pasar solamente 1 hora. Entonces, al final, cuando empiezan a haber este tipo de regulaciones, no tenemos como estas consecuencias en casa. Y los niños, que tú te das cuenta, que saben que pasan mucho tiempo en internet, que empiezan a querer ser. Por ejemplo, no, sí, yo quiero ser youtuber, que ojo, no lo estoy criticando para nada. O quiero ser un influencer y no los estoy criticando para nada porque también es un trabajo y hay que saber hacerlo. Pero ¿qué pasa con esto? Que no entienden que esto tiene como un concepto mucho más allá y que también para ser un creador de contenido, para poder ser personas que trabajen con redes sociales, también tienes que saber de muchas cosas. No solamente saber cómo tomarte fotos y hacer videos, tienes que
también estudiar, porque al final tienes que saber de edición, tienes que saber de herramientas que te permitan tal vez modificar tu voz, hacerle los efectos, tienes que saber de finanzas para que cuando empieces a vivir de esto, tengas tus finanzas personales muy claras para que tú sepas cómo te vas a mantener y cómo volver de esto tu trabajo formal. Entonces, a eso me refiero, que se empieza a distorsionar como la realidad de lo que tú simplemente ves, porque como ves algo de 10 segundos y dices, ay, qué fácil, qué rápido, pero que tiene todo un contexto detrás y que vamos a lo mismo, se distorsiona la realidad. A veces hay muchos videos de niños haciendo cosas que parecen que están en su casa, echando cuentos, y muchas veces no nos damos cuenta que estos son guiones. Y claro, un niño no va a tener la capacidad de razonar o de darse cuenta que esto es un guión. Tú como adulto obviamente te vas a ir dando cuenta, pero ellos no se dan cuenta que esto es un guión, que esto fue algo premeditado y que fue trabajado en base de obtener los resultados que tiene ahora y que no es simplemente como que se hizo y ya. Entonces empezamos a tener un poquito la distorsión de esa realidad. Pero, como te digo, esto también va de mucha o un gran porcentaje de responsabilidad de parte de los padres, quienes son los que están allí en ese proceso de educación donde hay que colocar límites. Tú ahora como adulta, tú sabes cuáles son tus límites como persona. Tú sabes a qué cosas decirle que sí y a qué cosas decirle que no, porque empiezas eh, a administrar tus sí y tus no frente a las situaciones del día a día y de la vida. Si a ti te hacen una invitación que no es de tu agrado, posiblemente vayas a decir que no. Si es una invitación de tu agrado, lo más seguro es que digas que sí, pero vas a tener esa capacidad y ese libre albedrío de tomar esa decisión. ¿Qué pasa? Que como venimos con una distorsión de la realidad, eh, todo eso se empieza a ver con dificultad. Entonces empiezas a ser inseguro, volvemos a lo mismo, sobre todo a nivel emocional, inseguro, eh, desconfiado, eh, con niveles de atención muy cortos. Y como te digo, los papás tienen un papel muy fundamental aquí, porque en esa etapa de desarrollo todos están como una esponjita que absorben, absorben, absorben. Y el darles esas herramientas, el poner reglas, les va a permitir a ellos entender que que las cosas también se ganan. Entonces, tú tienes tus deberes como niño y adolescente. No sé, tus deberes dentro de casa es, ok, llegas de la escuela, estudiar, dejar tu uniforme donde tienes que dejarlo, dejar ordenado tus zapatos, dejar tu cama ordenada, hacer tu tarea, son tus deberes como niño. Y después de cumplir tus deberes, tú vas a tener una recompensa. Que hay papás que de repente la recompensa puede ser un McDonald's, un helado. Tu recompensa también puede ser el estar media hora o una hora en la red social que te guste, o en internet investigando, o viendo una serie, o viendo algún bonito. Pero entonces ahí ellos empiezan a entender que no es que pasas todo el día allí, que esa es la realidad, sino que es una herramienta de entretención y ya. Pero eso va educado desde casa. Gladys, tocaste dos temas súper importantes ahora en tu respuesta, que lo vi primero en el ámbito de relaciones, ¿cómo decirlo? De relaciones a nivel social, pareja y también en área de profesión. Te quería preguntar, hablamos de la interacción, como dijiste que cuando uno está sentado en una mesa con tu familia, el niño en esta palabra se está aislando con sus audífonos, su teléfono, que no puede desconectarse, pero ¿de qué manera eso puede repercutir cuando él vaya creciendo de manera social o relaciones, hablamos de pareja también, le va a gustar generar una interacción más allá, dependerá de algo más importante? Totalmente, totalmente empieza a afectar la manera en que te relacionas con el mundo exterior y con las personas de tu alrededor, porque te vuelves una persona más tímida, una persona
que prefiere conversaciones planas. Cuando te digo planas, no es lo mismo a lo que yo conversé cuando me hiciste esta invitación. Yo puedo leer el WhatsApp, pero yo no sé en qué tono me lo estás diciendo tú. El tono me lo puedo imaginar yo, pero es lo que yo estoy asumiendo y la manera en que yo te respondí es la manera en que tú también asumiste que yo pude dar la respuesta. A yo estar aquí, así sea en videollamada o en persona, viéndote la cara, poder hacer contacto visual, eh, ver tu gesticulación, la manera en que conversas, o sea, tu lenguaje no verbal, y también poder escuchar tu lenguaje verbal, es muy diferente a que yo te responda siempre por teléfono. Es muy diferente. Entonces son personas que empiezan a ser más consumidoras de ese tipo de relaciones, donde preferimos no hablar, donde preferimos no expresarnos, donde preferimos omitir tal vez algo que siento y empezamos a tener más dificultad para relacionarnos, sobre todo de manera más sana. Y te vas a ir dando cuenta que son personas que el día de mañana pueden que tengan pareja, ejemplo, pero va a ser más fácil para ellos tener una conversación incómoda con su pareja, algo que tienen que solucionar por teléfono, que diciéndolo de frente, viéndose la cara, van a ser personas que van a preferir desde como el detrás de cámaras hacer todo, decir todo, que hacerlo de frente, porque se van a sentir mucho más cómodas, porque es más fácil decir y pensar en que la otra persona puede sentirse de una manera u otra a poder decirlo de frente como debería ser. Ahí volvemos a lo que tú decías, obviamente, en las respuestas anteriores, de que todo va conectado, por ejemplo, a nivel de relaciones de pareja, si prefieren las personas hablar todo mediante, de manera digital y van a la parte presencial y no logran enfrentar una situación, o sea, ahí también lo que pasa, no saben someterse a estrés, someterse a una conversación profunda de análisis, porque es más rápido un me enojé, me molesté, a un conversemos qué llegó a esto, o sea, todo es emociones que no logran profundizar, porque al ser todo tan rápido que no logran, ¿cómo decirlo? No sé si esto iría con la madurez también de la persona. Puede ir un poco con la madurez, pero ahí vamos a lo mismo. Cuando no tienes, vamos a decir, la oportunidad y el espacio también de desarrollarte a nivel emocional, recuerda que nosotros vivimos como seres humanos etapas, vivimos etapas. Lo mismo que yo pude haber vivido a los 18 no lo estoy viviendo ahora. Pero sí parte de lo que viví eh, conforma parte de la persona que yo puedo estar siendo hoy en día. Sin embargo, al no tener, al no tener esa capacidad de poder eh, desarrollarme emocionalmente, es decir, de poder vivir las emociones, de expresar las emociones, de sentir las emociones, se nos va a dificultar más hacerlo con otros, porque no sabemos gestionarlas para nosotros mismos. Entonces, si tú no sabes gestionarlas para ti mismo, ¿cómo tú vas a entender un lenguaje emocional del otro? Se te va a dificultar. Y ahí es donde empezamos a ser evitativos frente a situaciones de alta presión, situaciones no nos, que tal vez nos generen estrés, o inclusive situaciones donde estés muy expuesto. Ahí es donde empezamos a decir, es que tal vez eres muy tímido. No se trata tampoco, ojo, esto en el contexto de lo que puede ocasionar la redes sociales, porque puede pasar que alguien sí sea muy tímido y que le cueste hablar o cueste expresarse. Pero yo me refiero a cómo te afecta realmente una red social, porque empiezas a interactuar más desde lo que viste. Inclusive si te das cuenta, hay gente que de repente te puede hablar o te puede responder como lo vio en una serie o algo,
porque como se identifica de esa manera, es más fácil expresarse de esa manera, por ejemplo. Ya, tocando el hilo que dijimos del nivel de las relaciones a nivel sociales, familia, pareja en este caso, también en la pregunta anterior que te hice, tocaste el tema de la persona como profesión, ya que todo se va conectando. No es que esa la crítica de que el creador de contenido es algo malo, porque como tú dijiste, no es llegar y subir un video, tiene que saber tema de finanzas, de edición, porque si quiere llegar a un momento de que hace este video, no es llegar y subir un video, es que cumple unos requisitos de efectos, de lo que todo requiere un buen video. Pero también a qué nivel esto va a provocar algún problema a nivel de profesionalismo más adelante a tu criterio, porque si estamos viendo que la persona se frustra rápido, le dicen algo, no tiene capacidad de toma de decisiones, quiere generar algo más rápido, más dinámico, tienen que enseñarle de una manera porque no comprende ¿cómo decirlo? No comprende cosas complejas. ¿Cómo eso va a afectar en un futuro en el ámbito profesional? Es lo que todos se preguntan, ¿qué profesionales vamos a tener a futuro de esta generación que le cuesta la interacción, la comprensión, relaciones sociales, interpersonales, que no logra las emociones controlar? ¿A tu criterio? Mira, yo la verdad considero que si bien puede ser algo que nos puede preocupar, eh, también depende del nivel de inteligencia emocional que pueda tener cada persona. Y al fin y al cabo, si bien tenemos muchos avances en tecnología, tenemos muchos avances a nivel de inteligencia artificial, de personas que quieren hacer otras cosas y que está súper bien, eh, también es como tú lo quieras hacer. Y como te decía, no importa que seas youtuber, no importa que seas TikToker, no importa que seas influencer, todo va a depender del nivel de profesionalismo que tú le quieras dar a eso que vas a hacer. Y evidentemente hay cosas que, si bien nos puede preocupar, la inteligencia artificial, por lo menos no por ahora, lo va a poder reemplazar. Y si bien nos puede preocupar quiénes van a ser los médicos del día de mañana, quiénes van a ser los especialistas, este, siempre, o sea, el ser humano se caracteriza justamente por eso, por su parte humana, que a nivel de tecnología no es reemplazable todavía. Y como te decía, todo va a depender también del nivel de inteligencia artificial, que digo, el nivel de inteligencia emocional que tú desarrolles. Entonces, si bien puede verse afectado, es algo que se trabaja, es algo que se trabaja y que tú también quieras trabajar como persona. Y ahí es donde vamos a ver calidad profesional. Fíjate que sin necesidad de irnos como años luz más arriba, hoy en día tú puedes ver profesionales que son de calidad, profesionales que tienen muy buenas formaciones, que tienen muy buenas habilidades, como puedes ver profesionales que no, profesionales que necesitan todavía seguirse formando, seguirse capacitando para poder ser buenos profesionales. Que no voy a decir que no lo sean, pero que necesitan como un empujoncito más. Y es lo mismo que pasa con este tema. Es una decisión propia el querer mejorar, sobre todo a nivel emocional y cognitivo. Y si tú tienes una red de apoyo que está clara de esa situación y que te ayuda a buscar las herramientas siempre y cuando la persona tenga la apertura y la disponibilidad para mejorar, esas cosas van a mejorar, porque todo es entrenable. Recuérdate que el cerebro es un órgano que es muy entrenable, pero que también es una decisión propia querer entrenarlo. Sí, totalmente, Gladys. Y eso también lo quería vincular. Hablaste que anteriormente que el adolescente, en este caso el joven, está en una construcción de identidad, está en un proceso de maduración a nivel cognitivo, de lo que es la parte humana, pero
Si vemos que está en construcción, que en este minuto TikTok lo que está haciendo es interrumpir lo que es su construcción, ya que le está provocando emociones antes de tiempo, comparaciones, construcción de la identidad y todo lo que me decías, ¿qué tipo de intervenciones desde manera de tu profesión tú recomendarías para enfrentar este fenómeno? Porque como te decía anteriormente, TikTok está irrumpiendo en la etapa de maduración del proceso de las personas que está provocando esto que tú me estás diciendo, toma de decisiones, irritabilidad, comparación, problemas sociales. ¿Cómo tú crees que se podría enfrentar o recomendaciones para este fenómeno? Ok, mira, yo creo que esto es un trabajo que hay que hacer en conjunto. Si bien a nivel psicológico es un trabajo que se va a hacer con los adolescentes, también es un trabajo que hay que hacerlo en intervención junto con los padres también, para que el uso de la tecnología o de las redes sociales sea un poco más o vaya desde la conciencia y no solamente desde el placer. Y también, y desde el placer, llamo a lo mismo que estamos hablando ahora, de ese placer inmediato de ver lo que simplemente quiero y saber lo que quiero y ya, de buscar respuestas rápidas. Y lo digo ¿por qué? Porque eh, podemos utilizar las redes sociales también a nuestro favor, de buscar cosas que realmente nos aporten. Por ejemplo, rutinas de ejercicios, como por ejemplo un adolescente, buscar cuentas que tal vez lo ayuden con orientación vocacional, cuentas que le ayuden a aprender un idioma. Entonces todo va a depender del uso que le des tú a esa herramienta. Si tú estás usando esa herramienta para un placer inmediato, ahí es donde vamos a estar viendo como todas estas consecuencias. Pero si con orientación de un adulto, o en este caso los padres, poniendo límites en cuanto al tiempo de uso y todo, podemos verle la otra parte eh, a estas redes sociales y buscar cosas que realmente sean de interés, que realmente sean, que te aporten, seguramente no vamos a tener tanto estos problemas, sino que los vamos a incentivar a hacer otras cosas. No sé, esto a modo de ejemplo, te gusta el idioma árabe y tú conseguiste una cuenta donde la persona da clases, pero tienes videos de 10 a 15 segundos donde te enseña 3 palabras y a ti te empieza a llamar la atención eso. Posiblemente, si a ti te gusta, vas a contactarte con esta persona para que te dé un curso o vas a buscar por tu cuenta un curso donde te enseñen este idioma. ¿Qué pasa? Que ahí nos salimos del contexto de que va a haber problemas con la atención, con la concentración, porque es alguien que está buscando aprender y desarrollar una habilidad. Y por eso te digo, todo va a depender para lo que tú lo uses. Si tú lo vas a usar para perder el tiempo, evidentemente nos vamos a ir viendo a nivel cognitivo, a nivel emocional, atrofiados. Eso es como el músculo. Tú quieres tener masa muscular, pero ¿cómo la tienes si no tienes una alimentación saludable y no haces ejercicio? Entonces no la vas a tener. Entonces no puedes pedir que todo lo que tú consumas te ayude al aumento de masa muscular porque no estás trabajando en pro de ello. Y esto es lo mismo. Puedes utilizar las redes sociales a tu favor o en contra, pero a los niños o adolescentes que están en ese proceso necesitan la orientación para que las usen de manera adecuada. Igual también te quería pedir desde tu profesión la recomendación, ya que sabemos que no hay soluciones inmediatas, sabemos que son soluciones que se van dando con el tiempo, ya que muchos papás toman así la decisión, no le voy a dar el celular al niño hasta cumplir, no sé, en este caso, un ejemplo, 15 años, pero el papá mientras más ahí protege, el niño va al colegio y ve que su compañera de sexto básico, en este caso, también tiene un celular y ve todo y lo consume. También, ¿qué manera tú podrías recomendar, que lo hablamos anteriormente, a los docentes un consejo de cómo también ayudar en el tema, ya que lo hablamos desde el ámbito de qué manera van a enseñar,
tienen que cambiar todo eso, intervenir, o sea, cómo se ayuda de manera psicológica al niño de que le hacemos todo más fácil y lo enseñamos de manera visual, o cómo se tendría que ahí mediar. Bueno, como desde mi perspectiva profesional, y quiero que también quede claro como dentro o en base a la experiencia que yo he ido teniendo, em, el mundo está en constante evolución y cada evolución también tiene que ver con la evolución generacional. Yo no puedo pretender que un niño aprenda de la manera en que yo aprendí cuando estuve en la escuela a que aprenda como actualmente aprenden. Entonces, eso obliga obviamente a los docentes a ser un poco más interactivos. Y esto te lo digo como ejemplo porque así de personas cercanas, los niños ahora tienen mucha energía y tienen como ese, esa etapa de exploración llega mucho más rápido que antes. Entonces, cuando estás en esa etapa de exploración, quieres hacer, quieres ver, y puede pasar que tú tienes que buscar alternativas para que entres en ese proceso de exploración. En la docencia, buscar alternativas que sean más didácticas. Los niños aprenden de manera más didáctica y práctica, más desde también lo visual y lo auditivo. Y con esto no quiero decir que no se vaya a leer, obviamente que sí, hay que leer porque es importante saber leer y saber analizar y saber hacer una crítica de un texto, es muy importante. Y eso te lo va enseñando el docente, pero también de buscar alternativas para que la docente también le sea agradable su jornada de trabajo y que no se le dificulte teniendo niños que se estén quejando y que estén saboteando un espacio que es un espacio de aprendizaje. Y al final los niños hacen lo mismo que hacen los adultos. Donde pasan más horas es en su escuela, donde pasan más horas es en su liceo. Entonces esto, eh, claro está, le hace crear la necesidad a los docentes de buscar alternativas para que puedan aprender de mejor manera y que al final realmente aprendan. Y no es que solamente aprendieron para el momento y cuando tú salgas a la hora de ese lugar, tú ni siquiera te acuerdas ni el título de lo que pudiste haber dicho o hecho. Entonces ahí es donde empieza como la dinámica de los docentes para hacer que sea mucho más agradable y digerible la información que van a estar aprendiendo. Y en cuanto a los papás, como todo, colocar reglas. A veces, si bien puede que queramos ser papás permisivos, pero hay que colocar reglas y esto también va a fomentar en la construcción de la personalidad de los niños, porque al tener reglas en casa y tener hábitos dentro de casa, es también parte de lo que ellos van a ir eh, como explorando en su entorno desde el exterior, que le va a generar a ellos esas capacidades para tomar las decisiones, para hacer cosas que quieran hacer, que no quieran hacer, para poder discernir o determinar si algo les conviene o no les conviene, porque tú para cada cosa que vas a hacer en el liceo no llamas a tu papá, oye, ¿puedo comprar para tomarme esto? Oye, ¿me puedo tomar una bebida? Oye, ¿me puedo? Porque tú simplemente lo haces porque te gusta, te agrada, lo quieres hacer, te hace sentir bien, te provocó, es un gusto y no estás llamando para cada toma de decisiones. Oye, ¿puedo ir al baño? Oye, me quiero sacar la camisa o la polera. Oye, no, me quiero colocar este collar. Tú no preguntas tantos detalles, tú tomas decisiones. Y aunque pueden parecer decisiones muy básicas, igual son muy importantes. Si tú el día de mañana empiezas a tener firmeza en decisiones tan de que hoy me quiero colocar de rojo con este collar, con estos zarcillos, porque considero que me veo bien, porque me gusta, el día de mañana vas a tener la capacidad también de tomar decisiones más profundas, como que quiero estudiar esto porque dentro de lo que investigué y leí, considero que esta profesión coincide con lo que yo quiero. Por ejemplo, nosotros a nivel vocacional, eso es lo que medimos y vemos que un adolescente puede ir, no sé, ejemplo, más relacionado con el área de medicina o más
relacionados con el área de ingeniería, más relacionados con el área social. Entonces, bueno, es del área social. Ya sé que esta persona puede ser psicólogo, sociólogo, trabajador social, etcétera. Pero eso uno lo va fomentando también desde casa, no que te está llevando a ti a construirte desde lo que yo quiero, sino que te ayuda en este proceso de autoexploración y de que te conozcas más para que puedas tomar estas decisiones. Sí, o sea, como tú lo fuiste diciendo, que concuerdo mucho contigo, si todo es como cuando dicen la comida, el ocio, que todo es bien reglamentado, o todo en exceso es malo también, si Claro, todo sigue una buena dirección, no habría problema. Si también todos dicen que tenemos que tener un nivel de ocio en el día, que tú lo puedes tomar como un descanso, ver una película, ver redes sociales. Por eso, después de todo este análisis y todo lo que me profundizaste a nivel cognitivo, emocional, de percepción, ¿cómo tú encuentras entonces que la aplicación TikTok fue, porque para tu criterio quizás no puede ser totalmente negativa, quizás puede tener algo positivo? ¿Cómo tú consideras entonces la aplicación fue, es, cómo, o sea, cómo defines tú este fenómeno de la aplicación? ¿Qué es para ti TikTok? A nivel de psicóloga. bueno, es un lugar para entretención, evidentemente, pero es un lugar para entretención donde puedes conseguir realidades como puedes conseguir fantasías también. Y ya, por lo menos a nivel de adulto, tú tienes que tener la capacidad de discernir qué es la realidad y qué es la fantasía allí. Y como te digo también, entender que es una red social, como cosas que uno encuentra en internet, cosas que pueden ser reales, como cosas que no pueden ser reales. Pero si tú estás con un nivel de inteligencia emocional adecuado, si tú te conoces lo suficiente, si tienes un buen autoestima y autoconcepto, no tendría por qué hacerte sentir de una u otra manera. Vamos a hablarlo desde como emociones más negativas, el ver algo, el ver de que, ella anda en este auto y yo no. Yo ando en esto y ella anda en esto y yo no. Porque, como te digo, pueden ser cosas reales como pueden ser cosas que no sean reales. Y todo va a depender, tanto el TikTok como cualquier red social, pero dentro del TikTok, de cómo utilices esta aplicación. Por ejemplo, yo la puedo usar para entretenimiento como la puedo usar para buscar información, eh, como también la puedo utilizar para vender productos, como lo hacen los e-commerce. Entonces, todo depende de cuál va a ser tu funcionalidad. Por eso te digo, no puedes decir que la aplicación sea 100% buena o 100% mala, porque de repente, no sé, una marca que a ti te guste, esto solo a modo de ejemplo, que nos guste Victoria's Secret, y tú de tanto ver cosas de Victoria's Secret, evidentemente te va a aparecer en el algoritmo publicidad de Victoria's Secret. Para Victoria's Secret como empresa, el TikTok te va a decir que es excelente, es una muy buena herramienta porque es una vía de venta. Entonces, todo, como te digo, todo va a depender de cómo tú lo veas, la herramienta y para qué la utilices. Entonces, no puedo decir que es 100% mala porque a nivel comercial es un lugar muy bueno, porque tiene un alcance inmenso y un alcance más amplio que el que pueda tener Facebook, el que pueda tener el Instagram. Pero si nos vamos a nivel personal, va a ser buena o mala dependiendo del uso que le dé. También te puedo hacer una pregunta que yo también estoy aprendiendo contigo, ya que yo no sé para nada de esa profesión, no la estudio. Tú me acabas de decir, si uno tiene la autoestima, decisiones, sabe discernir, claro, no habría problema. Pero si hablamos de un joven o un adulto, en este caso adulto joven, niño, de que tiene la autoestima baja, le cuesta tomar decisiones, le cuesta la comprensión, ¿tú encuentras que no es lo adecuado que vea TikTok? Totalmente, creo que no es adecuado, porque ahí empezamos a ver
lo que vemos desde la distorsión de la realidad. Y es donde empezamos, en vez de empezar a sentirnos mejor y trabajar en eso, es donde vamos a empezar a compararnos más, a, eh, a preguntarnos el por qué allí hay y yo no lo puedo tener. eh, Empezamos a hacer todo eso. Y después vamos a caer en la necesidad de la comparación. Entonces, una persona que tenga baja autoestima, no sé, que tenga, por ejemplo, o que la expongas a estar siempre frente a estímulos que le pueden generar alegría, pero que también le pueden generar tristeza, es una persona que fácilmente puede desarrollar algún trastorno a nivel emocional o inclusive un trastorno a nivel cognitivo. Entonces, obviamente ya ahí se vuelve un poco más tedioso porque no solamente, dependiendo de la gravedad, no solamente tendría que intervenir el psicólogo, también tendría que intervenir el psiquiatra por si necesita medicación, también tendría que intervenir eh, tal vez un neurólogo para algunos exámenes. Entonces, ya es algo que, y sobre todo en adolescentes, donde hay que estar ojo, porque pueden desarrollar tal vez un nivel de depresión, eh, no sé, un trastorno del sueño, porque es una necesidad estar allí. Pueden, no sé, un trastorno de, a ver, un trastorno de personalidad inclusive. Entonces, puede ir en exceso, esto puede desencadenar este tipo de cosas. Entonces, para hilar así más, Espérame que está sonando mucho. sí. Entonces, en otras palabras, lo que tú me estás dando a entender es que una persona que tenga no regulado cognitivamente ni de manera emocional eh, sus emociones y su capacidad, no se le recomienda ver porque podría derivar algún tipo de trastornos o dependencia de la aplicación. Exacto, podría derivar la dependencia de la aplicación y con el pasar del tiempo podría desarrollar algún trastorno. Y esto no es solamente el TikTok, esto puede pasar con cualquier cosa. O sea, puede pasar con cualquier red social. Pero una persona que emocionalmente no esté estable, evidentemente estos tipos de estímulos lo pues van a traer como consecuencia el desarrollo de algún tipo de trastorno, por ejemplo, o puede que tenga solamente algunos indicadores, pero que algunos indicadores estén exacerbados. Entonces, hay que regularlo. Y sobre todo cuando tu red de apoyo, tu red cercana sabe o se da cuenta que hay cosas que trabajar.